la parte profesional, pero los comentarios de ambos creo que fueron bastante atinados de por dónde salió el libro o por qué fue el libro. Y un poco la historia es esa, que no nos comprende. Entonces cuando llegaba con las empresas, normalmente tenía como que explicar y dar como que una cátedra, ¿verdad?, para que entendieran qué era el sistema de gestión, por qué era importante, cómo podíamos a través de los negocios ser agentes de cambio. Entonces en ese sentido fue que escribí el libro, pero luego lo hice reflexivo y esa parte fue la que más me costó, más que todo por la parte que tú decías de abrirse y de ser vulnerable. Para no perderme y leer un poco mejor, voy a leer lo que traía preparado, porque ¿verdad? Si no voy a dejar cositas por fuera y lo quisiera hacer así. Primero contarles que, bueno, el libro lo escribí hace 3 años. Entonces, lo escribí más o menos en 6 meses, quizás, 6, 8 meses. Y me costó mucho la parte de crítica y de reflexión. Usted se puede imaginar. La primera parte, bueno, decía yo, tengo que hablar de historia, porque si no hablo de historia, entonces no se va a comprender de dónde viene el tema de sostenibilidad, de dónde vienen derechos humanos, de dónde viene inversión social. Entonces me metí en la historia y aquí está Javier, mi esposo, y él me quería yo volver una erudita en la historia, ¿verdad? Entonces le devoré, no sé, 200 libros para aprender un poco la historia. Terminé la parte de la historia y dije, no puedo hacer solamente un compendio de historia, ¿verdad? Porque para eso no sé, hay muchísima información. Entonces, ¿qué más me falta? Entonces, me fui como por la otra parte, bueno, ¿por qué es que no funcionamos? Me fui por la parte esta de hablar de que somos un sistema, de que somos interdependientes, de la causa y efecto, ¿verdad? Entonces, empecé a hablar ya más sobre eso y eso hizo que fuera reflexivo. Y en la parte reflexiva, entonces, tuve que incorporar historias como más personales, ¿verdad? Bueno, en fin, lo terminé de escribir, el primer borrador, y tuve una dificultad con la persona con la que se iba a imprimir, o sea, con la editorial. Me molesté muchísimo, ¿verdad? Y dije, no, entonces que se los gaveto y ahí que se quede. Entonces ya no lo quise tocar y se quedó ahí aislado hasta este año, en agosto. En agosto de este año, con mis compañeros de la oficina, que no pudieron venir hoy porque hoy hubo un tema complicado en la oficina, entonces no pudo venir ninguno. Con mis compañeros de la oficina les dije, yo escribí esto hace 3 años, no sé qué tanto vale la pena sacarlo, ¿no? Entonces lo agarró la gerente de comunicación, que se llama Gaby Rivas, y ella le dio una ojeada y le dijo, lo tenés que sacar. O sea, no tenés que imprimir, o sea, está bien, lo tenés que imprimir. Y yo, pero es que dije, lo hice, fue un montón de esfuerzo, no pasó nada, entonces, no, mi hijo, lo tenés que sacar. Entonces contacté a Luis Pedro Villagra de Serie Periferia, que no nos pudo acompañar porque está enfermo, pero es alguien a quien quiero mucho y estimo mucho, y aparte que es muy talentoso para el tema de edición de libros. Lo empezamos a trabajar y bueno, y salió. Y luego pensando, bueno, ¿y quién hace el prólogo, verdad? Entonces, esta Gaby también me dijo que lo haga algo, dije, y tampoco pudo venir porque está enfermo. Y estaba yo como con el miedito de señor algo, pero entonces algo va a decir, o sea, la persona que me reporta cree todo esto, o sea, estamos mal, porque es como muy filosófico, espiritual, ¿verdad? Por eso es difícil saber qué quiero ver. Entonces, bueno, le di el manuscrito y me dijo, está muy bien acá, te felicito, y tenés que sacarlo. Y entonces hice el prólogo. Entonces, digamos, el último empujón me lo dio la empresa, o sea, la gente de la empresa.
pero sí fue un proceso de mucho sube y baja emocional, porque cuando ya cuando ya estaba hecho, quería cambiar cosas, me sentía insegura, decía, si estoy contando demasiadas cosas mías, cosas fuertes, ¿verdad? Ronald, que también es del equipo de Centrarse, me escribió y me dijo, mira, me gustó bastante, yo, pero no lo ves demasiado duro, le decía yo creo que. Dijo, no, lo veo honesto, no es duro, es honesto. ¿Verdad? Pero entonces estaba como, ¿será que no estoy demasiado agresiva, etcétera? Es más, o sea, fue bastante complejo. Y como todo en la vida es un reflejo, que es un poco lo que dice ahí también, hoy fue uno de los días más caóticos de mi vida. Y en general toda la semana. O sea, nos enfermamos todos en la casa, bronquitis, algo no pudo venir, pero no pudo venir. Pues pasó y para la guita fue que a mi hijo de la mañana lo tuvimos por el punto. Se lastimó la frente, ¿verdad? Entonces fue como bastante, o sea, hoy fue como un reflejo de todas las emociones, estas altas y bajas, ¿verdad? Y de todo este proceso. Y el libro al final, pues ahí está, ¿verdad? Y fue un proceso de mucho crecimiento profesional y también personal. En el sentido no solamente por lo que les estoy contando de que iba y venía y que sí que no, sino también eso de, bueno, esta soy yo, o sea, si quieren conocer un poco, ahí cuento todo, cuento un poco de las cosas de las giras, así que Marlene y Alejandra, yo también ustedes tendrían un poco de cuidado. Pero digamos, cuento muchas historias, entonces también esa parte como está solo. Porque lo hice pues por eso, que mencionaba, ¿verdad? Ya lo voy a leer, ¿verdad? No sé si publicar o les voy a terminar de leer. Dice, este libro fue un sube y baja de emociones y sucesos. Para terminar, esta semana ha sido algo caótico. En la casa estuvimos todos enfermos, mi editor y Aldo también se enfermaron y tuve muchas bajas emocionales. Es más, ayer en una reunión de trabajo virtual hasta me dijeron que mi cuerpo se movía, pero que los ojos se veían estáticos. Pensé, bueno, es lo último que falta, pero no. Hoy por la mañana uno de mis hijos terminó con puntos en la ceja. En fin, no sé si publicar algo sea siempre así de complejo, pero hacerlo fue una necesidad personal y profesional. En nuestro país y en general en América Latina hay muy poco escrito sobre sostenibilidad corporativa y buenas prácticas empresariales. No existe un compendio que explique tendencias en la materia y las iniciativas. En las empresas siempre me encontraba dando clases sobre el tema, así como cierta confusión. Así que decidí escribir algo que resolviera todo. Un libro donde alguien interesado en la responsabilidad social, la sostenibilidad corporativa, las empresas conscientes, empresas de impacto, encontrarán los insumos básicos para comprender el qué, el por qué y un poco el cómo. En ese proceso, y pensando más en el por qué, decidí hacer el libro reflexivo, pero los pensamientos son siempre personales. Así que el libro se volvió también un recorrido por mi vida, y ahí fue donde se complicó aún más todo, porque no es lo mismo escribir un libro con pura teoría que otro con los propios pensamientos. Así que seguramente mostrarme vulnerable fue lo que inconscientemente atrasó todo el proceso. Eso es así de peculiar. Siento que estoy viviendo mi propósito, pero como le escuché decir a alguien, lo curioso del propósito es que cada día se despliega más y cada día hay más por hacer. Así que tengo la responsabilidad, y también la responsabilidad compartida con Aida y con Juan Pablo, de seguir trabajando por este tema de la transformación de las empresas. Espero que el libro le sirva a muchas empresas en el proceso de transformación, así como a las universidades para que empiecen a hablar de estos temas en sus aulas. Agradezco enormemente la